El sol se desangraba sobre el matorral cuando ella salió cojeando de entre los robles. Una loba, con el pelaje veteado de barro y sangre. Entre sus fauces, un cachorro inerte que apenas respiraba. Al borde de una vieja estación forestal abandonada, Andrés Roca se quedó helado, con la llave inglesa todavía en la mano. Ella no gruñó. Simplemente lo miró fijamente, como si pidiera algo que ningún animal debería pedir jamás. Andrés Roca no había hablado con otro ser humano en más de 3 semanas. No desde que el último camión de reparto pasó por la estación, trayendo piezas oxidadas y latas abolladas. El silencio no le molestaba. Era más seguro que el ruido de la gente, más seguro que lo que el mundo le había arrebatado. Hijo de una limpiadora que hacía turnos de noche en el instituto, Andrés creció viéndola fregar los desastres de otros mientras soñaba con arreglar cosas que nadie notaba. Ahora, en este lugar olvidado en las estribaciones de los picos de Europa, mantenía sus manos ocupadas con radios viejas y motosierras rotas. Cualquier cosa que no sangrara ni hiciera preguntas. Pero últimamente algo había cambiado en el bosque. Ovejas desaparecidas, gruñidos al atardecer, ojos entre la maleza. Y entonces, esa noche, una loba, una que sangraba, con un cachorro que no podía salvar por sí misma. Esta es una historia sobre el instinto, el silencio y un tipo de confianza que nadie ve venir. Pero esa noche, todavía había algo que nadie esperaba. Cada mañana, Andrés se levantaba con las cigarras. Calentaba agua en la estufa oxidada, la vertía sobre café instantáneo y salía al porche para ver cómo el viento seco jugaba con las hojas caídas. La estación forestal llevaba años fuera de servicio y la vieja torre de radio a su lado se inclinaba como un gigante borracho. Pero Andrés se quedó, arreglando cosas, evitando preguntas. Su madre solía decir, algunas personas no se pierden, simplemente encuentran un lugar al que el mundo no puede seguirlas. Luego llegaron las huellas, grandes, demasiado grandes para los zorros, demasiado limpias para los perros asilvestrados. Las vio primero detrás del viejo granero. Días después, encontró un cordero destrozado cerca de la valla, a medio comer, con los ojos muy abiertos. Los vecinos culpaban a los jabalíes, pero Andrés sabía que esas almohadillas no eran de ningún jabalí. Esa noche lo oyó, un aullido bajo y gutural que cortaba el crepúsculo como un temblor. No cerca, tampoco lejos. Apagó la lámpara y escuchó, con el corazón latiendo en la oscuridad. A la mañana siguiente apareció Javier Vargas, ganadero local, vozarrón, botas grandes, mal genio. ¿Has visto lo que ha estado matando a mis ovejas?, preguntó Javier, entrecerrando los ojos bajo el ala de su sombrero. Las huellas pasan justo al lado de tu cobertizo. Andrés negó con la cabeza. No hay lobos por aquí. Ya no. Javier resopló. Entonces, ¿qué dejó marcas de garras en mi depósito de agua? No hubo respuesta. Escucha, mañana tengo a mis hombres peinando la cresta. Si vemos algo que se mueva y no sea una vaca, disparamos primero y preguntamos después, si es que preguntamos. Mientras Javier se alejaba, Andrés se quedó solo en el polvo, con una fina capa de pavor asentándose sobre él. Esa tarde, mientras reparaba una radio CB estropeada, lo sintió de nuevo. Esa presión en el aire, como una tormenta conteniendo la respiración. Cuando salió, la última luz del día se filtraba entre los árboles. Y en la maleza, justo más allá del alcance de la bombilla del porche, algo se movió. No podía verlo, pero sabía que lo estaba observando. El silencio ya no se sentía vacío, y algo en la oscuridad parpadeó. Andrés nunca había pedido mucho, solo tranquilidad. Tras la muerte de su madre, el mundo le pareció demasiado ruidoso, demasiado rápido, demasiado cruel.
Había venido a la vieja estación forestal con la esperanza de desaparecer en la rutina. Arreglar cosas rotas le daba un propósito. Pero la paz era frágil. Una mañana, mientras revisaba la bomba del molino de viento, encontró buitres sobrevolando el lecho seco del arroyo. Algo había muerto. Siguió el olor por un estrecho sendero de hierba aplastada y encontró los restos de una cabra, desgarrada, roída, abandonada. No era un trabajo limpio como el de un depredador experto. Era caótico, desesperado, y entonces la vio. Una única y enorme huella de zarpa impresa en el barro, con garras curvas visibles en las puntas. Los lobos no vivían aquí. Ya no, pero esta sí. Esa noche, las radios de los ganaderos crepitaban de tensión. Andrés escuchaba desde su cabaña cómo Javier Vargas y sus hombres organizaban una batida. «Los chicos dicen que es una loba», ladró Javier por la radio. «Debe haber cruzado la frontera vieja. La atrapamos, la matamos y punto». Andrés se reclinó, mirando el techo agrietado. Algo se le revolvió por dentro. No era miedo ni lástima. Era otra cosa. Como el vago recuerdo de una voz que decía: «No todo lo salvaje es tu enemigo». Durmió a intervalos, con el rifle apoyado junto a su catre. Antes del amanecer se despertó con el lejano sonido de perros ladrando. Luego silencio. Y después un lamento. No un lamento humano, tampoco un aullido adulto, algo más joven, roto. Para cuando el sol resquebrajó el cielo, Andrés ya había encontrado el rastro. Gotas de sangre, marcas de arrastre, hojas revueltas. Conducía cuesta abajo y luego de nuevo hacia la ladera lejana, densa de pinos y hayas. La encontró justo después de la cresta. Estaba jadeando, con los flancos agitados, una pata arrastrándose inútilmente detrás de ella. Tenía cicatrices en el costado y un ojo casi cerrado por la hinchazón. Pero fue el bulto en sus fauces lo que hizo que Andrés contuviera la respiración. Un cachorro, pequeño, inerte, con las patas colgando. Lo miró fijamente, inmóvil. Luego, lentamente, depositó al cachorro en un lecho de hierba aplastada. Con un sonido entre un gruñido y un gemido, retrocedió, no huyendo, no atacando, simplemente cediendo. Andrés se quedó paralizado. Era una locura. Podría matarlo de un salto, pero no lo había hecho. Le estaba pidiendo a él, ayuda. Y en ese instante, todo lo que creía saber sobre las criaturas salvajes se desmoronó. El cachorro apenas respiraba. Andrés cayó de rodillas con las manos suspendidas justo encima del pequeño cuerpo. El pelaje estaba empapado, pegajoso por el limo del río y algo más oscuro. Una patita se crispó una vez y luego nada. Detrás de él, la loba madre permanecía en silencio pero temblando. Su caja torácica se expandía en lentas y entrecortadas bocanadas. No gruñó, no se movió, solo observaba. Andrés susurró: «Dios mío». Hacía años que no pronunciaba ese nombre en voz alta. Sus dedos rozaron el pecho del cachorro, no había ritmo. Inclinó suavemente la pequeña cabeza y un hilo de agua salió de su nariz. Entonces hizo lo único que se le ocurrió. 2 dedos sobre el corazón, compresiones, pequeñas, cuidadosas, desesperadas. 1, 2, 3, contó en un susurro. Detrás de él, la madre dejó escapar un gemido bajo y gutural. No era una amenaza, era algo más cercano al duelo. El cachorro tosió. Andrés se echó hacia atrás conmocionado. Luego se inclinó de nuevo, le giró la cabeza, despejó las vías respiratorias. Más agua. Un jadeo. Luego, una pequeña y entrecortada respiración. Estaba vivo. Por los pelos. Lo envolvió en su camisa de franela y se puso de pie, con el corazón martilleando. La madre dio un paso tambaleante hacia adelante y se derrumbó. Se desplomó de lado, su cuerpo plegándose como papel empapado en lluvia. Dios. No, no, no. Andrés miró la cresta de la montaña. Demasiado lejos para llevar a los dos. Tomó una decisión. Levantó al cachorro y corrió.
De vuelta en la estación, lo dejó cerca de la estufa de leña, envuelto en una vieja manta de lana. Respiraba en ráfagas superficiales y húmedas. Calentó agua, encontró una jeringa, la llenó lentamente y dejó que el cachorro probara las gotas calientes de la punta de su dedo. Afuera, el sol comenzó a caer, y con él, algo más. Andrés lo sintió antes de verlo. Motores, luces, voces. Levantó la vista desde el porche y vio el todoterreno de Javier Vargas coronar la colina, flanqueado por otros 2, 3 hombres, todos armados, todos furiosos. Javier se bajó, con el rifle colgado despreocupadamente del hombro. «¿La has estado escondiendo, verdad?» Andrés no respondió. «Vimos las huellas, seguimos la sangre. Esa bestia sigue viva. ¿A que sí? Se está muriendo», dijo Andrés rotundamente. «Ella no es la amenaza aquí». Los ojos de Javier se entrecerraron. Siempre lo son. Hasta que matan al hijo de alguien. Andrés no se inmutó. «Esta no lo ha hecho. Solo tienes miedo de lo que no entiendes». Eso fue el colmo. Javier levantó el rifle, no para disparar, sino para apuntar, lo justo para enviar un mensaje. «Estás protegiendo a una devoradora de hombres». Andrés dio un paso adelante, con el diminuto cachorro todavía respirando a su espalda en un nido de toallas y esperanza. «Confió en mí», dijo. «Me trajo a su cría. ¿Crees que eso no es nada? ¿Crees que un animal así lo hace por accidente? Te has ablandado», espetó Javier. «Antes trabajabas con las manos, ahora mírate, hablando con los animales». «No estoy hablando», dijo Andrés, «estoy escuchando». Detrás de los vehículos el crepúsculo había caído con fuerza, pero entonces, desde la lejana cresta, llegó un gruñido bajo y prolongado. Las cabezas se giraron. Ella estaba allí, sangrando, rota pero erguida, de pie en la cima como un fantasma en la luz moribunda. Los hombres de Javier dudaron. «No va a durar mucho», murmuró uno. «No necesita mucho», dijo Andrés con los ojos fijos en la loba. Esa noche, mientras se retiraban, Andrés supo que la paz que quería se había ido, reemplazada por algo más pesado, más urgente. Y en el porche, a su espalda, el cachorro finalmente dejó escapar un gañido, pequeño, agudo, lleno de vida. Pero el silencio que siguió se sintió como una advertencia. ¿Y tú? ¿Alguna vez has visto a un animal depositar su confianza en alguien, no con palabras, sino con silencio? A veces es en esos momentos de quietud cuando descubrimos quiénes somos realmente. Deja un comentario abajo. ¿Qué habrías hecho si esa loba moribunda se detuviera en tu puerta? Al amanecer, el cachorro se removió. Andrés se había quedado dormido en el suelo junto a la estufa, todavía con las botas puestas, los brazos envueltos alrededor de sí mismo como una armadura. El sonido fue débil, un rasguño, un aliento, el más mínimo quejido. Se incorporó de un salto. El bulto de franela se movió. 2 ojos dorados le parpadearon, desenfocados, pero vivos. El cachorro estiró las patas con un suave gemido y luego hizo algo que Andrés no esperaba. Se estiró hacia él. Una diminuta zarpa aterrizó en su mano, con las garras retraídas. Él no se movió. Afuera, una sombra pasó por la ventana. Andrés se puso de pie, lenta y cuidadosamente. Salió al porche y allí estaba ella, la loba madre. No tenía derecho a estar viva. Sus heridas estaban abiertas, en carne viva. Su respiración era superficial, pero se mantenía erguida, orgullosa, como si el dolor fuera solo parte del ritual. Miró a Andrés, no como un depredador, no como una presa, como un igual. Él se hizo a un lado. Ella pasó cojeando a su lado, lenta y silenciosa. Cuando llegó a la puerta, Andrés contuvo el aliento sin saber qué instinto la dominaría. Pero ella no miró las herramientas, el metal, las paredes. Miró a su cachorro, y el cachorro, sintiendo su olor, levantó la cabeza y emitió un sonido que Andrés nunca había oído antes. No exactamente un ronroneo, no exactamente un maullido. Algo intermedio,
antiguo y privado. Ella respondió con un zumbido bajo, suave y extraño, como si dijera: «Sigues aquí, te he encontrado». No se quedó mucho tiempo, solo lo suficiente para lamer la cara del cachorro, su lengua moviéndose con un ritmo cuidadoso. Luego volvió a mirar a Andrés. Sus ojos se encontraron. En ese instante, ninguno de los dos parpadeó, y Andrés supo. Ella entendía, ella recordaba, y había venido no solo por el cachorro, sino por el hombre que no se había apartado. A mediodía, la estación forestal ya no se sentía abandonada. El cachorro había comido una mezcla de leche de cabra y huevo cocido que Andrés había preparado cuidadosamente con manos temblorosas. No era mucho, pero lo había retenido. Su respiración era más fuerte. Los temblores habían cesado. La madre no había regresado. Andrés no estaba seguro de si sobreviviría otra noche. Aún así, mantuvo la puerta del porche abierta. Por si acaso. Hacia las 2, subió a la vieja torre de radio y encendió la batería de respaldo. No había usado el transmisor en meses, quizás años. Su voz se quebró al salir de su garganta. «Aquí, Estación Roca. Solicito asistencia urgente. Animal salvaje herido. Crítico». No dijo más. No dijo qué tipo de animal. No dijo que había dejado entrar a una loba en su casa. El sol estaba bajo de nuevo cuando la radio crepitó. «Aquí la doctora Elena Torres, del Servicio de Protección de la Naturaleza. Coordenadas recibidas. ETA 6 horas por carretera, antes por aire. ¿Tiene contacto visual con el animal?» Andrés miró al cachorro acurrucado en la manga de su camisa. «Tengo al cachorro. La madre está herida. Puede que no sobreviva a la noche». Hubo una pausa. «Recibido». Andrés exhaló lentamente. Volvió a entrar. Colocó al cachorro de nuevo cerca de la estufa y preparó una pequeña bolsa. Gasas, antibióticos, agua. No sabía si podría encontrarla de nuevo, pero tenía que intentarlo. Pero cuando salió, ella ya estaba allí, al borde de los árboles, apoyada contra un tronco, respirando superficialmente. Sus ojos se abrieron. Lo vio. Él se agachó y extendió la bolsa, sin movimientos bruscos. Ella no se acercó. No era necesario. Por primera vez, Andrés vio algo en su cara que le hizo un nudo en la garganta. No miedo, no dolor, sino paz, como si por fin hubiera terminado su parte, y ahora era su turno. Los helicópteros llegaron al amanecer. 2. Uno del Servicio de la Naturaleza, el otro... No. Andrés salió al porche mientras el polvo rojizo se arremolinaba desde el camino de tierra. Reconoció el sonido de los motores diésel mucho antes de verlos. Javier Vargas. Y no estaba solo. 3 todoterrenos. 6 hombres. Todos armados. Todos locales. La furgoneta del Servicio de la Naturaleza llegó apenas unos segundos después. Demasiado tarde para detenerlos. Demasiado pronto para escapar. La doctora Elena Torres salió primero, con una carpeta en la mano, sus ojos agudos e ilegibles. No se inmutó cuando Javier se acercó. «Nos llevamos a esa loba», gruñó él. «Es peligrosa». «Está bajo protección federal», respondió Elena con calma, «y se está muriendo». ¿Cree que eso le importa a la gente que ha perdido ganado? ¿Cree que la ley nos protege cuando nuestros hijos no pueden dormir por la noche? Entonces, intervino Andrés. No está cazando, está sobreviviendo. Javier se volvió furioso. Te pones del lado de los animales ahora, Roca. Me pongo del lado de lo que es justo. Entonces más te vale estar dispuesto a sangrar por ello. Silencio. Andrés miró hacia la línea de árboles. Ningún movimiento. Sabía lo que Javier no sabía. La madre no era lo suficientemente fuerte para correr, ni siquiera para arrastrarse. Si la encontraban ahora, todo habría terminado. Dentro, el cachorro dejó escapar un lamento. Javier lo oyó. Se movió hacia la puerta. Andrés lo bloqueó. Javier levantó el rifle. «No quiero hacer esto», dijo. Andrés no se movió. «Ya lo estás haciendo». Detrás de él, oyó el sonido de botas.
El equipo de Elena se posicionaba lenta y cuidadosamente, no para luchar, para proteger. Andrés se irguió. Ya no era solo un mecánico, era la línea entre la destrucción y la supervivencia, y en ese momento se dio cuenta de algo aterrador y hermoso. Todavía no estaban a salvo. Aún no. El punto muerto no podía mantenerse. El cachorro lloró de nuevo, esta vez más fuerte, y el sonido cortó el aire como un cuchillo. Los hombres de Javier se estremecieron. Uno de ellos murmuró: «Es solo un cachorro». Javier levantó una mano. «No importa. Donde hay un cachorro, hay un asesino». Andrés lo sintió antes de verlo. Un movimiento en la maleza detrás de los camiones. Una sombra que se desplazaba. Luego, un paso tambaleante hacia el claro. La loba madre. No debería haber sido capaz de mantenerse en pie y mucho menos de caminar. Pero allí estaba, con las costillas visibles, el pelaje apelmazado de sangre seca, un ojo casi cerrado por la hinchazón. No rugió, no gruñó, solo miró a Andrés, y entonces hizo algo que nadie esperaba. Caminó directamente hacia él. Los rifles se levantaron al instante. «¡No!», gritó Andrés con los brazos abiertos. Javier no escuchó. El rifle restalló una vez. La bala impactó en el suelo a los pies de la loba. Ella tropezó, dejó escapar un grito ahogado, pero no se detuvo. Llegó hasta Andrés y se desplomó contra sus piernas. Todas las armas se congelaron. Andrés cayó de rodillas, acunando su enorme cabeza entre sus brazos. Todavía respiraba. Apenas. Sus ojos se abrieron y se cerraron de nuevo. Pero su pecho seguía subiendo, y pudo sentir la más leve vibración en su garganta, no un ronroneo, sino un sonido de reconocimiento, de despedida. El cachorro gimió desde dentro de la estación. La doctora Torres dio un paso adelante, con la voz temblorosa pero clara. «Dejad que la movamos ahora. Si no lo hacemos, morirá aquí». Javier vaciló. «Ese animal vino aquí», dijo Andrés, porque sabía que este era el único lugar que quedaba donde nadie dispararía primero. Miró a su alrededor, no solo a Javier, sino a los otros hombres, a los más jóvenes, a los que no habían levantado sus rifles. No vino por venganza, vino a por ayuda. El silencio que siguió fue como contener la respiración bajo el agua. Entonces, Javier murmuró algo por lo bajo, bajó su rifle y se dio la vuelta. «Pase lo que pase con ese animal», dijo, «ya no es asunto mío». El equipo de Elena se movió rápidamente. Envolvieron el cuerpo de la loba en mantas, la deslizaron sobre una camilla reforzada con barras de aluminio y la subieron a la furgoneta. El cachorro lloró hasta que Andrés lo acercó a ella. Se acurrucó a su lado y se cayó. Andrés se quedó atrás, viendo cómo se cerraban las puertas, y mientras la furgoneta se alejaba, vio los ojos de ella abrirse por última vez. Solo por un segundo. Se clavaron en los suyos, sin miedo, solo algo parecido a la gratitud, quizás incluso a la confianza. La misma confianza que había mostrado cuando salió de entre los árboles y dejó a su hijo a sus pies, y ahora, en el polvo que se levantaba detrás de los neumáticos, lo único que quedaba en el porche era una llave inglesa y una única huella de zarpa, todavía fresca, secándose ya al sol. Pasaron las semanas. La estación volvió a quedarse en silencio, pero no de la misma manera. Andrés seguía arreglando cosas. Generadores viejos, radios de campo, incluso un sensor meteorológico roto que alguien envió por correo sin remite. Pero ahora, cuando miraba a la puerta cada mañana, esperaba algo más que el viento. Visitó el santuario 2 veces. La primera vez le dejaron observar desde una plataforma. El cachorro, ahora más fuerte, saltaba torpemente hacia las hojas que revoloteaban. Su pelaje se había vuelto espeso y dorado. Nunca se separaba del lado de su madre. Ella había sobrevivido a la operación, por poco. Una placa de acero en el hombro, docenas de suturas, un ojo ciego. Pero cuando Andrés apareció, ella giró la cabeza. Solo un poco, y él supo que lo recordaba.
La segunda visita llevó algo envuelto en lona. La vieja llave inglesa de su madre, la que había usado para arreglar las sillas de la escuela por la noche, para que no culparan al conserje cuando se rompían. Se la entregó al personal del santuario. Para reparaciones, dijo, de cualquier tipo. De vuelta en la estación, talló algo en el viejo marco de la puerta. No palabras, solo 3 pequeños símbolos. Una llave inglesa, una huella de zarpa y una llama. Nunca habló de lo que significaban, pero cada vez que los miraba, lo sentía de nuevo. El momento en que una criatura moribunda lo eligió, y cómo, al salvarla, había encontrado algo de sí mismo enterrado bajo todo el silencio. Porque a veces, las cosas que nos salvan no hablan, simplemente nos ven. Quizás conozcas a alguien como Andrés, alguien silencioso, alguien de quien el mundo se olvidó de preguntar, y quizás, como él, solo está esperando, no el ruido, sino un momento que finalmente le haga sentirse visto. Si esta historia ha movido algo en ti, deja un comentario. Dime desde dónde estás viendo esto. Quiero saber hasta dónde puede viajar el vínculo entre los corazones humanos y los salvajes. Y si alguna vez has sido testigo de la confianza de un animal en un humano de una manera que desafiaba la lógica, compártelo abajo. Alguien que lo lea podría necesitar esa esperanza ahora mismo. Y por supuesto, si quieres seguir escuchando historias como esta, que no solo entretienen, sino que se sienten, dale al botón de me gusta, suscríbete y activa la campanita. Hay más verdades salvajes esperando justo más allá de los árboles. Estaré aquí mismo cuando estés listo para escucharlas.